Bueno, en aquel entonces estamos hablando de los años finales de los 80s, principios de los 90s. Las actividades propuestas realmente eran, bueno, me tocó ese periodo de transición de la reforma y el artículo tercero de educación y la reforma educativa. Entonces todavía habían los profesores que estaban con la llamada escuela tradicionalista o tradicional, en la cual, bueno, las actividades realmente eran basadas a través de un libro o una guía, es decir, los estudiantes o los alumnos hacíamos o recibíamos instrucciones de cómo hacer las actividades. No nos podíamos salir de ese cuadro, por así decir. Era un proceso que estaba guiado, se sabía cómo se iniciaba y cómo se terminaba. Si bien éramos esas, como dicen, esponjitas, por así decir, que recibíamos información, pero no podíamos, no teníamos espacio para experimentar, para preguntar. Las actividades eran bastante, como podría decir, elaboradas, estaban fijadas, era inicio y final, no había, o sea, tenían una estructura como tal y no podías salirte de ellas. Las actividades no dejaban espacio para los estudiantes para que tengan esa creatividad, sino que ya estaban de cierta forma guiadas o se esperaba qué queríamos hacer. En aquel entonces los contenidos, bueno, en cuanto a nosotros los estudiantes, la forma de evaluación era a través de la memoria. Entonces, realmente todo ese conocimiento que recibíamos lo teníamos que repetir hasta lograr una memorización. Y por consiguiente, las evaluaciones era a través de preguntas y respuestas. Entonces, los contenidos eran evaluados conforme a nuestro nivel de memoria. Es decir, que si tú te adaptabas a las clases del profesor, que en aquel entonces la educación giraba en torno al profesor y no al estudiante, entonces si tú como estudiante te adaptabas a la forma de cátedra del profesor, entonces esto te garantizaba también que podías tener ese proceso de memorización y por consiguiente en los exámenes podías tener un alto puntaje. La evaluación en estos casos pues era por calificación. El que tenía mejor calificación era el que tenía un mejor aprovechamiento, entre comillas, pero realmente pues era un proceso de memorización. En cierta forma no sé si era realmente significativo o era una educación nada más que se basaba en la memoria, más cognitivo. En aquel entonces que estaba en el proceso de transición entre finales de los 80s, principios de los 90s, pues no todos los profesores estaban tan empapados de estas reformas a la educación o reformas educativas. Entonces todavía me tocaban profesores que pues te enseñaban el contenido de las materias, pero realmente no te servían mucho para afuera, para la vida real, ¿no? Te enseñaban los números con el propósito de que te aprendas las tablas, te aprendas a sumar, restar, dividir y multiplicar, pero no los podías adaptar a tu vida todavía, ¿no? Este proceso ya significativo en el cual te enseñan que esos números te pueden servir, por ejemplo, en un trabajo, cuánto ganas y todo, me lo empezaron a enseñar finales de la primaria y comenzando la secundaria, en donde ya te adaptaban los contenidos con lo que era la vida real y fueron dando paso a estos nuevos conceptos, ¿no? de que los estudiantes se pudieran o supieran adaptarse a su entorno social, que no sea solo un aprendizaje en el aula, sino que también pudieran pues estos conocimientos trasladarlos y poder realizarlos en la vida social para poder adaptarse como individuos dentro de una sociedad y tener una función que a la vez sirva a la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde en el proceso de secundaria sí ya las matemáticas te le enseñaban como una forma de poder o saber cómo cobrar, cómo poder, en qué te va a servir en tu vida, el español de qué manera va a servirte, por ejemplo, si a ti te gusta escribir, cómo poder adaptar esos conocimientos de la materia a lo que tú estás haciendo. Una de las asignaturas que todavía tengo presente en mi memoria son las de cuando llevé dibujo, porque como les dije, estaba en esa época en la cual nosotros, el profesor era el que nos daba información, nosotros guardábamos esa información, pero era tal y como estaba el contenido en el libro. Entonces la clase de dibujo como que te dejaba a ti experimentar, te dejaba hacer libremente lo que tú quieras, podías plasmar en tus dibujos. No era un buen dibujante, pero en esa clase yo encontraba un espacio en el cual yo podía hacer, valga la redundancia, yo mismo
y a través de los colores y los trazos poder hacer algo que a mí me guste. Otra asignatura era la de deportes, que en aquel entonces deportes tampoco estaba contemplado o tampoco se veía como algo importante para la vida. Estamos hablando de los años principios de los 90, cuando ya se da a conocer que también la salud es algo importante entre los estudiantes. Entonces algunos profesores se dieron cuenta de eso y en deportes pues empezaron a darle mayor importancia, ¿no?, a que los estudiantes pues tengamos también cierta, por así decir, cuidado o tener cierta condición física, y esa era otra asignatura que me gustaba. Regresando con las asignaturas que también dejaron huella, podría decir la de química, porque en cierta forma, a pesar de que, bueno, los contenidos estaban ya en un libro, en una enciclopedia como tal, y eso era la base de tu conocimiento, sin embargo la clase de química era práctica, entonces te daba ese espacio de poder experimentar a través de los elementos, los compuestos, las mezclas y demás. Entonces tú podías ver qué hay más allá del contenido que solo te ofrece tu libro. Otra asignatura fue la de geografía, porque bueno, en aquel entonces pues no existía el internet, entonces no podías saber qué había más allá, incluso de tu propia ciudad, y pues gracias a la geografía tú podías conocer cómo eran ciertos lugares, cómo eran ciertos países, cómo era su vegetación, cómo era pues, su idioma, un poquito de su cultura por allá, en dónde se localizaban. Entonces la geografía era como que para mí despertaba ese interés por conocer más allá de lo que estoy viendo de la sociedad en la que yo estoy viviendo, ¿no?, del lugar donde yo estoy. Entonces la geografía me permitía pues conocer a través de un libro, pues a través de fotografías e imágenes, qué hay más allá de lo que yo estoy viendo. Y la última materia que es de interés, que hasta la fecha pues es una de las más importantes en mi vida por la licenciatura, por la especialidad que yo tengo, que es de Ciencias Sociales, es la materia de español, porque bueno, todavía yo le encontré un uso práctico en mi vida e incluso en mi etapa profesional. Por eso hasta la fecha español para mí es una de las materias que dejaron huella y que pues siguen siendo importantes para mí.